A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Los temas de interés nacional Son analizados a profundidad aquí en Directo al Grano. a través de nuestro análisis de la semana. Honduras vuelve a estar en los ojos del mundo, mostrando una vez más su dura realidad, que se expresa en pobreza, desigualdad y violencia, que cada año expulsa a miles de personas, ahora hasta en caravana. Más de 3,000 migrantes salieron en la segunda caravana de este 2020, el pasado 1 de octubre, anhelando llegar a Estados Unidos. Sin embargo, fueron deportados desde Guatemala. En este espacio de análisis de Directo al Grano de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA, nos acompaña el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Honduras, Rolando Sierra, para analizar la situación dramática que vive el país y que expulsa a su población. Le damos la bienvenida a este espacio de Directo al Grano. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, licenciada Leslie, por la invitación a estar en este importante programa y sobre todo discutiendo sobre este tema que es fundamental para hacer debate en el país. Queremos comenzar, licenciado, pues entendiendo a qué situación hemos llegado en Honduras para que en medio de la pandemia miles de hondureños y hondureñas hayan salido en caravana. Bueno, lo primero que creo que aquí siempre hay que discutir en Honduras frente a qué fenómeno estamos, si estamos frente a un fenómeno de migración o a un fenómeno de desplazamiento o un fenómeno de movilidad humana. Desde las ciencias sociales, la migración significa, sobre todo cuando una persona decide racionalmente desplazarse de un lugar a otro, pero es su propia decisión. Luego tenemos el desplazamiento en donde las personas tienen que desplazarse de un lugar a otro, pero no porque es su decisión, sino porque hay una serie de condiciones, de factores, de elementos que lo obligan a tener que salir. Y la movilidad humana es el movimiento que tienen las personas, ya sea por actividades de trabajo, actividades comerciales, turismo, estudios, entre otras cosas. Entonces siempre es importante, digamos, ver de qué fenómeno estamos hablando aquí en Honduras, en donde pareciera que más bien estamos frente a un fenómeno de migración forzada o de desplazamiento, en donde las personas, dada una serie de factores, de causas, se ven obligadas a salir y están viendo en la migración prácticamente como la única alternativa frente a su situación de vida, es la única oportunidad que tienen, digamos, para sus proyectos de vida. Y luego, por eso es que vemos en Honduras, digamos, que en estos últimos años ha habido un incremento de las migraciones. Honduras es el país de Centroamérica que en este momento es del que tiene mayor número de migrantes. Ha disminuido en Guatemala y El Salvador, que eran históricamente donde había mayor migración, y lo que se proyecta para este siglo XXI es que los hondureños y hondureñas será el país de mayor número de migrantes. ¿Podemos llamarle a este éxodo migratorio entonces desplazamiento forzado, tomando en cuenta lo que usted menciona? Mire, de acuerdo a los análisis que hemos hecho, Honduras existen especialmente 4 departamentos donde más migra la gente, que son el caso de Cortés, el caso de Francisco Morazán, el caso de Lloro y el caso de Olancho. Esto si se compara, digamos, la migración internacional entre el censo del 2001 y el censo del 2013. Entonces ahí podemos ver que los departamentos con mayor emigración son estos 4. Pero en el 2013 también se incorporan nuevos departamentos, como es el caso especialmente de los departamentos del occidente del país. El caso aumenta en Santa Bárbara, aumenta también en Lempira, aumenta
en Intibucá y también aumenta en La Paz y Comayagua la migración. Pero lo que vemos en estos 4 departamentos es que de estos 4 departamentos, el caso de Cortés y el caso de Francisco Morazán son los departamentos donde vive la población con menores niveles de pobreza en el país. En cambio, en el caso de Yoro y en el caso de Olancho hay altos porcentajes de pobreza y sobre todo más población rural. Por en el caso de Cortés y Francisco Morazán, más población urbana. Pero si vemos un denominador común en estos 4 departamentos, es que son, de acuerdo al Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, los departamentos que tienen las más altas tasas de homicidio y más altos niveles de violencia. Entonces pareciera, digamos, que es la violencia una de las principales factores o causas de la migración, más que la pobreza, en el caso de Francisco Morazán y de Cortés. Y también en otros estudios que se han realizado, especialmente en las zonas urbanas, aparece la violencia como la principal causa de migración. En cambio, en las zonas rurales es más el tema de oportunidades sociolaborales, el tema de ingreso, el tema de empleo, o en algunas regiones el denominado corredor seco, especialmente el impacto que está teniendo el cambio climático. Son múltiples los factores, pero pareciera que la violencia es la que está obligando a muchos hondureños y hondureñas a migrar. Y en ese sentido, prácticamente estamos frente a un desplazamiento. Hay que tomar en cuenta también que en Honduras es un país que en los últimos años ha tenido también un desplazamiento interno de la población, especialmente por factores de violencia. Ahora, licenciado, tomando en cuenta este tiempo de pandemia, ¿cuáles podríamos decir que son las características del drama que viven los migrantes hondureños y hondureñas? Bueno, lo primero es que el drama mayor es el drama de una migración todavía más vulnerable, digamos, en mayores condiciones de vulnerabilidad. En un contexto donde prácticamente por el impacto socioeconómico de la pandemia, más bien se han agudizado esos factores, esas causas de la migración, como puede ser la falta de empleo, la pérdida de ingresos, especialmente para todas las personas que trabajaban en la economía informal o por cuenta propia. Y por otro lado también vemos que continúa la violencia, digamos, en el país. Todas estructuras de violencia, unido también a otras causas que hoy en día se manifiesta y especialmente con el tema de la migración por medio de las caravanas, en donde la gente, para muchas personas dicen que el motivo de emigrar es porque Honduras es un país caracterizado especialmente por la corrupción, por la falta de transparencia y por el mal manejo del dinero público. Y esto también se ha agudizado en este contexto de violencia, de pandemia. Y entonces vemos que hay mayor vulnerabilidad, digamos, hay menos protección de los derechos de los migrantes, tal como lo hemos visto en esta última caravana, especialmente en Guatemala, aun cuando los gobiernos de Honduras y de Guatemala han suscrito el Pacto Mundial de las Migraciones y el Pacto Mundial de los Refugiados en el año 2018, que garantiza el derecho a migrar, pero vemos que esto cada vez es más difícil y hay menos protección. Y por otro lado también, de acuerdo a otros estudios que hemos hecho, por lo general el migrante hondureño se siente menos portador de derechos. Hay que decir, en un estudio que hicimos en Flaxo en el 2016 sobre la cultura política en América Latina, en el caso de Honduras aparecía que los hondureños somos los que menos conocemos nuestros derechos. Y esto se traduce también en el migrante, que no se considera a veces portador de derechos y con lo cual lo hace una persona más vulnerable. Vamos a
estar hablando también sobre esos acuerdos que se ha firmado entre Estados Unidos y Guatemala, pero antes, y con relación a lo que usted menciona, el tema de la malversación de fondos que se ha dado en el marco de esta pandemia, ¿qué responsabilidad atribuye a la clase política hondureña señalada justo de malversar esos fondos públicos destinados para atender a la pandemia y que la población también la identifica como responsable de que se esté dando esa expulsión masiva de ciudadanos? Bueno, hay que decir que sobre todo la impunidad y la impunidad en los casos de corrupción es lo que también se presenta cada vez más como una de las causas de la migración o de las solicitudes de refugio y de asilo de los hondureños. Eso hay que recordar que solo el año pasado en México hubo 26,000 solicitudes de refugio de parte de hondureños y hondureñas, que entre los factores y las causas para pedir la condición de refugiados tenía que ver con la cuestión inestabilidad sociopolítica del país, la violencia y sobre todo también la impunidad en general, digamos. Y creo que esta es una de las mayores responsabilidades que tiene la clase política en Honduras y sobre todo el gobierno y especialmente las instituciones contraloras del país, porque esto tiene que ver el que hayan altos niveles de impunidad y de corrupción, especialmente con el trabajo que tienen que realizar las instituciones contraloras. Honduras, como sabemos, es uno de los países que aparece con mayores índices de corrupción en el índice de transparencia internacional, pero esto lo que significa y lo que mide ese índice es sobre todo el trabajo que se hace especialmente en la lucha contra la corrupción. Por lo tanto, lo que está diciendo ese índice es que Honduras no está haciendo el trabajo que se requiere en la lucha contra la corrupción. Y también hay que recordar, bueno, que la salida de la MASI, esto tampoco es un buen mensaje y justamente lo que mirábamos del trabajo de la MASI es que la MASI empezó aquí sobre todo a investigar y a descubrir redes de corrupción. Y en este caso de la falta de transparencia y la corrupción en este contexto de COVID, lo que vemos es justamente la existencia de esas redes y que tanto afectan. Por lo tanto, uno de los principales retos, desafíos que tenemos como sociedad es cómo generamos una lucha más constante, digamos, contra la corrupción y contra la impunidad. De hecho, en un estudio de opinión que hizo el YUDPAS hace un par de semanas y que lanzó, siempre la violencia, la falta de empleo y la corrupción aparecen como los tres principales problemas para la ciudadanía que tenemos en el país. Nos llama la atención, licenciado, que ahora con esta caravana que salió en este mes de octubre del país, hubo un silencio por parte del mandatario Juan Orlando Hernández. ¿Usted cómo valora el papel de Juan Orlando Hernández justo en este nuevo éxodo migratorio que hemos vivido? Bueno, lo que hemos visto en los últimos años es especialmente un cambio en la narrativa, digamos, sobre la migración. Un poco a nivel mundial, como también especialmente a nivel del país y a nivel de Juan Orlando Hernández, en el sentido que hasta hace algunos años, hasta antes del 2014, que emerge con mayor fuerza el tema migrante, especialmente con la crisis de los niños y adolescentes migrantes. Vemos que hasta entonces la narrativa era más bien que el migrante y la migración se consideraba más bien como una cuestión de heroicidad y el migrante era el gran actor más bien que generaba remesas. No obstante, en los últimos años y sobre todo a través de las políticas migratorias que asume tanto el gobierno de Estados Unidos como el gobierno de México, cambia la narrativa y cambia la narrativa también acá, que la migración
más bien ahora se ve, se criminaliza la migración, se dice que es una cuestión política o politizada o utilizada. Entonces no se asume con la responsabilidad del caso y no se está teniendo una comprensión adecuada del fenómeno, y porque de hecho las caravanas vienen a ser y a significar como una crisis, digamos, de la sociedad. Porque hay que decir que las caravanas han venido a significar un cambio especialmente en el sistema migratorio que habíamos tenido en los últimos 150 años, tanto en Honduras como en la región. Hasta el año 2018, octubre del 2018, la migración se caracterizó por ser un sistema migratorio denominado por goteo, es decir, que se migraba por personas así individuales o por pequeños grupos. Y a partir de octubre del 2018, ya la migración a través de las caravanas cambia el sistema y es un sistema ya por conglomerado o por éxodo, por grandes grupos de personas, y esto lo que refleja entonces es una crisis de la sociedad. Si bien la migración, hay que decirlo, influyen especialmente las causas internas de un país, de donde sale la gente, pero también la migración tiene que ver, de acuerdo a las nuevas teorías migratorias, especialmente con la atracción también de muchos países en este sistema globalizado y por el mismo desarrollo de los países capitalistas. Hay la teoría del sistema mundial, digamos que hay países que requieren de la migración y que son los que atraen, digamos, a migrantes. Pero entonces, pero también las caravanas vienen a significar sobre todo esto de un país, de una sociedad, de un gobierno, de un Estado que es incapaz de retener a su población y que es incapaz de darle oportunidades, y por esto justamente para un gobierno va a cambiar esta narrativa sobre la migración. Para los amigos y amigas que nos están sintonizando a esta hora, les contamos que estamos conversando en nuestra entrevista de análisis del Directo al Grano con el director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo Honduras, Rolando Sierra, analizando esas causas que expulsan cada año a miles de hondureños y hondureñas hasta en caravana, y que hoy, a pesar de la pandemia, esa migración forzada no se ha detenido. Licenciado, vimos y escuchamos que en cuestión de horas la caravana de migrantes fue disuelta y deportada a Honduras. ¿Qué valoración hace usted del papel que jugó y que está jugando el gobierno de Guatemala? Bueno, yo creo que no se ha respetado el Pacto Mundial de Migración y de Refugiados, sobre todo de garantizar la migración como un derecho y sobre todo también la protección que los estados tienen que dar a las poblaciones migrantes. Si bien estamos en un contexto, digamos, de COVID y que hay que tomar todas las medidas de bioseguridad, pero eso simplemente se asumen y se toman, y tendría que garantizarse este derecho de las personas a migrar. Y de una u otra manera vemos que más bien este tema viene a ser utilizado y politizado por parte de la clase política y de gobernantes para desviar a veces el tema de opinión pública frente a los problemas que tienen los gobiernos a nivel de sus propios países. Entonces, vemos que no se ha garantizado el derecho de las personas a migrar y no se está trabajando en la línea del Pacto Mundial Migratorio, y donde vemos también que más bien aquí hay una relación muy directa, que lo que más preocupa son los temas de seguridad más que los temas del derecho de las personas a migrar. Hemos escuchado muchísimo, y especialmente después del inicio de estas caravanas en el año 2018, el tema de
ese acuerdo denominado tercer país seguro? ¿De qué manera podemos explicárselo a la gente esto que forma parte de esa política de Estados Unidos para contener la migración, especialmente de países como Honduras? ¿Cómo podemos explicar ese acuerdo de tercer país seguro? Bueno, esto, si bien lo de tercer país seguro, digamos, es algo que está en el Pacto Mundial de Refugiados del año 2018, en el que busca especialmente cómo equilibrar, digamos, la migración a nivel mundial, pero el espíritu, digamos, de estos acuerdos de tercer país seguro significa que sobre todo si un estado tiene muchas solicitudes de refugio o de asilo, entonces puede buscar, digamos, un tercer país seguro. Es decir, que estas solicitudes de refugio y de asilo no se den en la frontera directa con el país, sino con un tercer país, en el sentido de no generar, digamos así, en el país, en la frontera, más bien tener una buena gestión de la migración. No obstante, este pacto lo que plantea es que para ser un país sea nombrado como tercer país seguro, debe tener unas condiciones, digamos, especiales. Y eso es lo que no vemos en los países, especialmente de Centroamérica, el caso de Guatemala, de Honduras y El Salvador, porque en primer lugar estos son países de alta emigración. En segundo lugar, son países que no cuentan con las condiciones, especialmente de seguridad, que debe garantizarse a las personas que soliciten refugio y que tengan las condiciones para también tener personas en condición de refugio y de asilo. Si bien esto lo plantea el Pacto Mundial de Migraciones de Refugiados, pero vemos que en estos países no están las condiciones. El supuesto es que bajo estos acuerdos de tercer país seguro, en el caso de Honduras, digamos, los solicitantes especialmente de refugio en Estados Unidos que vienen de Cuba, que vienen de Haití y de Nicaragua, tendrían que hacer la solicitud aquí en Honduras y quedarse aquí en Honduras. Pero vemos que el problema es que de acuerdo al mismo pacto no cumplen las condiciones. Y más bien aquí lo que vemos que son medidas más bien de seguridad, medidas de control, digamos, de los migrantes, más que garantizar su derecho a migrar. Y también hay que decir que Estados Unidos no firmó el Pacto Mundial de Refugiados y de Migraciones del año 2018. Sí lo firmó México, sí lo firmó los países de Centroamérica, pero no Estados Unidos. Esto de tercer país seguro también abarca ese acuerdo de cooperación de asilo, que entendemos que eso sí está firmado entre Estados Unidos y Guatemala, y es justo para que la gente que desee salir del país por cuestiones de amenazas, porque la vida está en peligro, pueda solicitar el asilo en Guatemala. En Guatemala, o sea, desde Guatemala, llegar a Guatemala, se supone que Guatemala le tendría que dar la condición de refugio o de asilo para hacer desde ahí la solicitud, digamos, si va directamente a Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, Guatemala hace el papel de tercer país seguro. Pero el tema, como digo, el tema es las condiciones, ¿verdad?, que se requiere para que un país sea considerado como tercer país seguro. A ese acuerdo de cooperación, amigos y amigas, se le conoce también como ACA. Usted menciona, licenciado, el tema de las condiciones para ayudarnos a entender e imaginarnos también qué condiciones debe de tener un país para que realmente se pueda garantizar el poder otorgar el asilo a la gente que huye de la violencia, así como en Honduras. En primer lugar, es el tema de la seguridad que debe haber, un país que no haya altos niveles de violencia, que haya seguridad, un país que tenga la capacidad, digamos,
de sostener y de garantizarle los derechos, digamos, a todas las personas solicitantes de refugio o de asilo o en condición de migración, que tenga la institucionalidad requerida, que tenga los recursos, y lo que vemos más bien que estos países, nuestros países, Guatemala o Honduras, El Salvador, más bien son países con altos niveles de migración, donde la gente más bien intenta más bien de salir de nuestros países. Entonces, es casi como volver a lo mismo, digamos, para a alguien que viene de otro país, y llegar a estos países es llegar a una situación siempre de pobreza, de violencia, de inestabilidad. Entonces no le puede garantizar eso de tercer país seguro. Si Guatemala firmó ese pacto de refugiados, ese acuerdo de cooperación para asilo, ¿a qué podríamos decir que responde esa barrera de contención militar que instaló para evitar que la caravana de migrantes siguiera su curso por su territorio? Porque vimos esa represión por parte del ejército, la policía de Guatemala, desplazando y retornando a la población a la frontera de Honduras con Guatemala. Sí. Bueno, esto de acuerdo a lo que se conoce, digamos, de estos acuerdos, que no están todos los documentos, pero sobre todo el objetivo de estos acuerdos tiene que ver más con el control migratorio, es decir, de retener justamente a la población migrante que va especialmente hacia Estados Unidos, y entonces son medidas especialmente de control, es decir, de impedir que la gente pase, que la gente emigre, digamos, hacia Estados Unidos. Y esto tiene que ver especialmente con cuestiones de seguridad y más que justamente de hacer un adecuado proceso migratorio. Queremos, licenciado, consultarlo porque también sabemos que estamos próximos a las elecciones de Estados Unidos, elecciones presidenciales. ¿Cómo influye este acontecimiento mundial en la realidad de los migrantes, tanto con los que están allá en Estados Unidos como los que están pensando en salir de Honduras por esas causas estructurales de violencia y pobreza, y tanto también los que están en camino en esa ruta migratoria? ¿Cómo esto influye en ese proceso de elecciones en Estados Unidos? Bueno, yo creo que sobre todo vimos que en la campaña anterior del señor Trump, bueno, fue la migración uno de sus principales temas, cómo evitar la inmigración, especialmente de latinos en Estados Unidos. De una u otra manera, vemos que este tema de las caravanas o este tema, digamos, de la migración siempre está siendo utilizado, pero lo que hemos visto que desde el año prácticamente 2001-2002 hubo un cambio, un viraje en la política migratoria de Estados Unidos, sobre todo a partir del evento de las Torres Gemelas, digamos, esto cambia y la política migratoria se vuelve más hacia temas de seguridad. Esto fue continuado por los otros gobiernos, por lo tanto no esperaríamos tampoco, aun cuando hubiera cambios en el gobierno de Estados Unidos, que haya un gran viraje, digamos, en la política. Si bien creo que la migración es un derecho, pero también es importante ver que también tenemos el derecho a no migrar, es decir, a no tener que salir de nuestros territorios, especialmente cuando se da por condiciones forzadas, esa migración forzada o esos desplazamientos forzados. Entonces, creo que es importante pensar sobre todo en cuáles son también como países nosotros, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que mejorar, qué políticas y qué cambios deben de haber, cómo reducimos pobreza, cómo reducimos inequidad, cómo reducimos la impunidad y la violencia, digamos, para que
miles de hondureños y hondureñas no vean en la migración la única salida del país. Porque las políticas, más bien, independientemente de los cambios que puedan haber en Estados Unidos, siempre las políticas van a ser más bien de mayor control de la migración. Y justo consultamos eso porque cuando se dieron las elecciones en México había una gran expectativa en la población con el cambio de gobierno, con un Andrés Manuel López Obrador al frente de México, y ahora la gente también se pregunta, o sea, ¿qué va a pasar si Donald Trump continúa en la Casa Blanca o si los demócratas alcanzan a llegar a la Casa Blanca? Y justo por eso preguntábamos sobre esa situación. Pero en conjunto sí nos gustaría conocer cuáles son los desafíos que presenta esta región, especialmente el Triángulo Norte, porque a pesar que Guatemala está en esos acuerdos para contener la migración, su población sigue migrando, lo mismo en El Salvador y por supuesto en Honduras. ¿Cuáles son esos desafíos en conjunto para este Triángulo Norte? Bueno, los desafíos son sobre todo cómo generar sociedades más incluyentes, sociedades de mayores oportunidades, sociedades con menor número, con menor violencia, sociedades con menores injusticias y sobre todo sociedades con menores niveles de impunidad y menos corrupción. Porque estos son las principales causas, digamos, factores que impulsan la inmigración, y este tipo de migración, sobre todo forzada que estamos viendo, no es posible que la gente, digamos, haga valoraciones que, sabiendo aún que la ruta migrante es de alto riesgo, sabiendo también que las posibilidades de lograr la meta, digamos, en la ruta migrante es cada vez más difícil, aún así hace el intento, aún así se endeuda, aún así gasta los pocos recursos que tiene en esta situación, digamos. Esto significa que valora, digamos, que las condiciones de nuestros países son sumamente difíciles y que aún prefiere, digamos, asumir el riesgo de emigrar, ya sea que vaya a tener éxito o no. Y esto lo que está reflejando es precisamente que no está viendo en nuestras sociedades unas sociedades de oportunidades. Y yo siempre rescato, sobre todo en este último sondeo de opinión que hizo el ERIC del 2020, la pregunta, las últimas preguntas, ¿qué es lo que más aspiramos los hondureños? Y es sumamente significativo lo que se plantea. Una sociedad, las aspiraciones son una sociedad menos violenta y más segura, una sociedad con mayor empleo permanente para todas y todos, y una sociedad menos corrupta. Entonces creo que esto refleja y expresa muy bien, digamos, lo que tenemos que hacer como países y lo que tenemos que hacer especialmente aquí en Honduras para que esta migración forzada no sea la única alternativa para muchos hondureños y hondureñas. Usted que está dentro de la academia, ¿qué cosa urgente debe de hacer la academia para atacar esas causas que están haciendo que la gente se vaya forzosamente? Bueno, la academia lo que generamos es sobre todo evidencias, digamos, estudios, análisis, conocimientos en torno a las causas, a los factores, a los impactos de la migración. Estamos evaluando también de una u otra manera las políticas públicas, las acciones que hace el Estado, que hacen los gobiernos y la clase política, y sobre todo, bueno, la cuestión de proponer también medidas y proponer alternativas. Yo creo que aquí, sobre todo con esta migración que hemos tenido en los últimos años, todo este
fenómeno de las caravanas, lo que vienen a reflejar, y es lo que vemos desde la academia, es la crisis ya de un modelo de desarrollo y un modelo de crecimiento que hemos venido impulsando en el país, sobre todo desde 1990 para acá, en donde vemos que este modelo de desarrollo, este modelo de crecimiento, no ha tenido ningún impacto positivo en las sociedades, especialmente en la sociedad hondureña. Ha generado más bien una sociedad con altos niveles de pobreza. Sabemos que Honduras tiene cerca del 65-66% de los hogares en situación de pobreza, y se considera que por el impacto del COVID más bien se podría llegar a un 70% de los hogares en condición de pobreza. Una sociedad sumamente inequitativa. Sabemos que Honduras es uno de los países más inequitativos de América Latina y del mundo, y esto, vemos que este modelo de desarrollo y de crecimiento ha sido incapaz de reducir pobreza, ha sido incapaz de reducir inequidades, y unido también a todo esto a un modelo político, a un modelo de una democracia que no ha sido capaz de fortalecer sus instituciones, de generar instituciones confiables para todos. Sabemos, con procesos electorales con altos niveles de desconfianza para muchos sectores de la ciudadanía, con instituciones sumamente debilitadas, los partidos políticos muy bajos niveles de credibilidad, y sobre todo una democracia que no es ni representativa, mucho menos participativa y mucho menos deliberativa. Y tenemos también tanto crisis del modelo de crecimiento como crisis del modelo de democracia que hemos generado en todos estos últimos años. Y entonces el país requiere estos cambios, y desde la academia vemos esta necesidad, digamos, de cambio. Para finalizar, este espacio se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. ¿Cómo valora usted el papel de la Iglesia en este contexto migratorio, y debe ese compromiso de la Iglesia pasar de la asistencia humanitaria que ahora mismo se está dando, o hacia dónde considera que debe de llegar ese compromiso de la Iglesia? Bueno, yo creo que siempre la Iglesia tiene el papel de hacer la denuncia, digamos, sobre todo en este tema de migración, cuando denunciar sobre todo aquellas situaciones y aquellos contextos y aquellos territorios donde la gente tiene que emigrar de manera forzada o de desplazamientos, tiene que propugnar siempre por el derecho que tenemos todas las personas a migrar, y a la protección también internacional. Hay que tomar en cuenta que en Honduras, digamos, la migración no solamente es las personas que salen o que emigran, digamos, sino que también hay personas en tránsito de otros países y que hay que darles protección, y hay que velar por estas personas. Pero quizá el principal desafío que tenemos en el país es el tema de la población retornada. Es decir, hay un aumento, como lo vemos en los datos, de la población retornada. Solo el año pasado fueron cerca de 110,000 hondureños y hondureñas retornadas o deportadas, especialmente de México y de Estados Unidos. Incluso en este contexto de pandemia, ahora llevamos cerca de 44,288 personas retornadas, deportadas. Esto significa que la gente está yéndose cada vez más, aún en este contexto de pandemia, pero el hecho de que tengamos un alto porcentaje de personas retornadas, esto es un gran desafío para la reinserción tanto económica, socioproductiva, y especialmente para los jóvenes, los niños, jóvenes y adolescentes, de cómo se reinsertan en los procesos educativos. Y creo que aquí hay un gran desafío tanto para los gobiernos locales, para el gobierno central, como para el acompañamiento que puede hacer también desde la Iglesia y desde la pastoral social.
Muchísimas gracias. Le agradecemos que haya compartido con nosotros y nosotras en este espacio de Directo al Grano. Gracias a ustedes. Y a ustedes, amigos y amigas, les invitamos a continuar en sintonía de su radio favorita. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al grano. Periodismo profundo y directo. una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.